conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 14 minutos, ya está aquí en nuestros estudios Kevin Andrés Giraldo Calle, líder social y deportivo, representante del movimiento buquelista en el departamento de Risaralda. Kevin Andrés Giraldo Calle adelantó sus estudios de bachillerato en el Instituto Educativo Nuestra Señora de Guadalupe. También se formó en el SENA, en el Servicio Nacional de Aprendizaje en Marketing Digital y Redes Sociales. Ha sido presidente y fundador del Club Deportivo Águilas de Fuego. También ha desempeñado cargos como contratista en la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Igualmente ha sido administrador y de juguetería Megatoys de centros comerciales y entrenador de fútbol, Milan Fútbol Club. Él es Kevin Andrés Giraldo Calle, líder social y político, representante del movimiento buquelista en Risaralda, doctor Germán. Kevin, muy buenos días, bienvenido al informativo del Eje Cafetero. Vamos a hablar del presidente Bukele. Ustedes han conformado un movimiento nacional. ¿Por qué crear un movimiento buquelista acá en Colombia y en las distintas regiones? Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes, a ustedes primeramente, doctor Germán Aguirre, a todos los que nos acompañan desde el equipo de trabajo y a quienes me acompañan en esta hermosa mañana. Respondiendo a su pregunta, muchas gracias. ¿Por qué conformar un movimiento político con la visión a día de hoy del mejor presidente del hemisferio occidental y sé que para muchos del mundo entero? Desde la Mesa Nacional en Bogotá, hace 2 años, Buquelistas Colombia nace en este momento en el departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja, justo mismo donde se llevó a cabo la liberación nuestra hace más de 200 años. Nos lleva a la idea de crear el movimiento político a los ciudadanos que estamos cansados de la politiquería, que estamos cansados de lo mismo de siempre, de muchos, de poder ver que lastimosamente lo mismo de siempre es lo que reina en nuestra nación, que si tiramos para un lado, tenemos un resultado que no suma ni bendice, y que si le damos la oportunidad al otro, terminan siendo lo peor. Por esa razón, somos muchos millones de colombianos que creemos en esa oportunidad, en ese ideal, en ese principio y en esa firmeza de poder reunificar los principios y los valores que en este momento tanto se han perdido en nuestro país. Doctor Germán. Sí, digamos, ¿y cómo es ese movimiento, esa organización? ¿Está ya en todos los departamentos, hay comités? ¿Y qué es realmente lo que pretende a futuro este movimiento buquelista? En este momento estamos en más de 220 municipios a nivel nacional. En este momento lo que todos queremos con Buquelistas Colombia es poder forjar esos principios, como les decía, la retoma de Dios al poder. La propuesta es poder traer esos ideales, esos principios, esos valores, desde el municipio de Dos Quebradas hasta todo el territorio nacional, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo lo vamos a realizar? Estructurando en cada departamento mesas de trabajo. Es lo que en este momento estamos haciendo. En este momento quienes me acompañan a esta hermosa entrevista, está el subdirector departamental, el secretario departamental, está el coordinador departamental jurídico y mi persona como director. ¿Qué queremos hacer nosotros? Poder presentar trabajos comunitarios, llevar a cabo la labor social, eso tan importante que a este país le falta hoy en día. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador desde el 1 de junio del año 2019, es decir, lleva 6 años en el poder y creo que le van a esperar muchos más. Algunos aspectos claves sobre su presidencia incluyen: política de seguridad, implementó el Plan Control Territorial para combatir la criminalidad y las pandillas, lo que resultó en una disminución significativa en la tasa de homicidios. Guerra contra las pandillas, declaró un régimen de excepción en el año 2022 para combatir las pandillas, lo que ha generado críticas de organismos de derechos humanos, pero cuenta con el apoyo de muchos salvadoreños. Ahí, ¿cuál es la opinión, Kevin, que ustedes tienen sobre esta crítica que se le ha hecho
a nivel mundial al presidente Bukele sobre la violación de derechos humanos? Bueno, decirle, querido Germán, que la violación de derechos humanos no se puede tomar cuando lo que se está haciendo es priorizar los derechos de la gente honrada. Es algo que lastimosamente muchas de esas organizaciones, como las ONG en El Salvador, lastimosamente tenían trabajos y tenían información en su proceder con grupos ilegales que en este caso eran las pandillas, ¿sí? ¿Por qué se le dice que se le está vulnerando los derechos? Porque son personas que lastimosamente disfrutaban ver cómo corría la sangre de los salvadoreños, pero ahora que ya no corre sangre en las calles de San Salvador y en muchos otros municipios, en otros distritos, ahorita es lo que en este momento dicen allá, se les ha caído el negocio, a muchos se les ha caído esa venta de miedo, esa venta de violencia, porque lastimosamente, no solamente en El Salvador, querido Germán, sino acá en Colombia y en el mundo entero, la violencia es un negocio. Y por eso la mayoría de muchos gobiernos aquí en Latinoamérica no se atreven y no se han atrevido a atacar frontalmente. Por eso admiración total a quienes sí lo hacen, porque lo que tenemos que hacer y lo que se debe realizar es un ataque frontal. Pero lastimosamente tenemos gobernantes que han optado por la forma de temblar, de venderse a los grupos criminales y no de priorizar y amar a los colombianos en este caso. Bueno, ahí hay que diferir un poco porque es que una cosa es Salvador y otra cosa es Colombia. Y allá se implementó lo que podemos decir una dictadura. Y en Colombia, para poder ejercer o hacer lo que está haciendo El Salvador, tendríamos que convertirnos prácticamente en una dictadura. ¿Por qué? Porque aquí el sistema judicial es laxo y tenemos un sistema garantista y una constitución que también garantizan esos derechos. Entonces, traer esa herramienta o esa estrategia a Colombia, que nos parece pues en algunos casos muy pertinentes lo que está haciendo El Salvador, pero en Colombia creo que eso no llegaría por muy duro que llegara un presidente de la República. Aquí no se ha podido combatir la delincuencia a través de las balas. Varios presidentes han intentado a través del diálogo, que tampoco da resultado, porque hay que poner de acuerdo a los criminales en la sociedad colombiana, como lo acabas de decir, y no solamente la colombiana, sino en muchos países latinoamericanos. Nos hemos convertido en un circo romano, donde los emperadores disfrutaban y se alegraban y hacían fiesta cuando veían correr sangre. Entre más sangre corría en el redondel, para ellos era más emotiva. Entonces, ¿cómo traer, reitero, mi pregunta es cómo traer esa estrategia a Colombia cuando los gobiernos no son respaldados por un sistema judicial? Bueno, viene lo siguiente, mi querido Fermín, respondiéndote respecto a la dictadura. ¿Por qué no es una dictadura? Porque cuando se toma el ejemplo de la democracia, democracia significa la voz y la decisión del pueblo. El pueblo ha tomado la decisión en El Salvador, en este caso que tú dices, de poder optar, porque todos sabemos, cuando miramos la historia de El Salvador, de 40 años atrás, derramamiento de sangre absoluto. Llega Nayib Bukele con una visión, con respeto, con firmeza y con carácter, porque es una guerra histórica. ¿En qué sentido? Ni una sola bala. Es una guerra que se gana estratégicamente y tiene que ser un ejemplo a seguir. Obviamente, como les digo e insisto, todo esto parte desde los principios y los valores, y lastimosamente negociar con delincuentes, con criminales, eso es algo muy complejo. Por eso mismo, ¿cuál tiene que ser la tarea? Tiene que ser, número uno, fundamentar estrategias. Tiene que ser el fundamento de enfrentar de forma frontal. ¿Por qué? Porque si nosotros ya vimos el resultado, que en Colombia sentarse a negociar con delincuentes no funciona, peor, más sirve para el derramamiento de sangre, más sirve para poder tener al pueblo sufriendo. Sin seguridad no hay no solamente paz, no hay economía, no hay progreso. Sin seguridad no hay oportunidades para nosotros los jóvenes y mucho menos para los niños que vienen en este futuro a nuestra nación. ¿Cómo
de acuerdo a la pregunta que le ha hecho Fermín, cómo aplicar eso aquí en Colombia. Eso que él ha logrado allá en El Salvador, que ha sido exitoso, sin lugar a dudas. Sí. ¿Cómo aplicarlo aquí en Colombia, en nuestro sistema? Bueno, la pregunta es muy importante y la respuesta también considero que tiene tanto de largo como tiene de ancho. Nosotros necesitamos aquí en Colombia fundamentar, porque como usted lo dice, doctor Fermín y doctor Germán, el sistema judicial hay que hacerle una reforma. Pues ¿en qué sentido? Porque las leyes han sido construidas durante muchos años en nuestro país a favor, insisto, de los criminales. De un país garantista. Exacto, que es garantista, que le da garantías, como lo vemos en este instante. ¿Cómo es posible que hayamos jóvenes que buscamos oportunidades, ejemplo, y entonces le dicen, venga, es que usted necesita esto, y una cantidad de requisitos, pero ahora el gobierno actual lo que hace es, venga, usted está delinquiendo, vamos a pagarle más de 1 millón de pesos mensuales para que no lo haga? Entonces, eso no son propuestas. La firmeza y el carácter tienen que volver a nuestro país, y cuando yo me refiero a firmeza y carácter no es la grosería, no es la guerra, no es el derramamiento de sangre, no es las balas. La firmeza y el carácter es la educación, la firmeza en cuanto a los principios y los valores. Esto, insisto, haciendo una reforma del sistema judicial, porque si nosotros logramos eso por medio de un presidente y obviamente también del Congreso de la República, ¿sí?, personas que legislen, pero a favor del pueblo, pero lastimosamente es algo que a nivel histórico siempre se han vendido por el factor económico. Kevin, a propósito de ese tema, el movimiento bukelista que ustedes lideran aquí en Colombia, ¿van a tener candidato presidencial? ¿O cuál creen que de los 80 o 100 candidatos que hay, candidatas en este momento, se acerca más al bukelismo? Bueno, en este momento lo más importante sí es que podamos tener un candidato a la presidencia. En este momento aún no lo tenemos oficial, pero sí tenemos ya muy buenos pasos para tener senador. ¿Por qué? Porque en este momento Bukelistas Colombia no es partido político, es movimiento político. Ya tenemos, claro. Exacto, ya tenemos reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, ya está la resolución, y por ende el otro año la misión es hacer que nuestro movimiento pase a ser partido político, para en el año 2027 poder tener avales a consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones y, por supuesto, lo que nos espera en el futuro. En el término de la economía, el presidente Nayib Bukele aplicó medidas económicas para reducir el impacto de la crisis financiera mundial, como la suspensión de impuestos a la gasolina, una decisión que tomó el presidente Bukele y que le ha dado excelentes resultados. Ha sido la adopción del Bitcoin, la principal criptomoneda en el mundo, adoptada como la moneda oficial, lo que ha generado debate obviamente y controversia. Aquí ustedes ahora escuchaban en los indicadores económicos, yo siempre doy diariamente el valor de las dos principales criptomonedas del mundo, el Bitcoin y el Ethereum. El presidente Bukele, con autorización del Congreso, compró 2.000 Bitcoin cuando estaban como a $14.000, y eso ocurrió menos de hace 3 años. Hoy un Bitcoin está ya superando los 120.000. Con las utilidades del siguiente año logró salvar la plata y al siguiente año logró pagar la deuda pública, toda la deuda pública de El Salvador, con esta decisión del Bitcoin, que además fue una decisión bien arriesgada porque puso en riesgo la plata de los salvadoreños, pero digamos que esa jugada le salió muy bien y todavía conserva ahí sus 2.000 Bitcoin. Lo que ha venido él es trabajando con las utilidades, con las ganancias. Ahí, ¿cuál es su opinión? Porque yo supongo que ustedes, los bukelistas, sacan pecho con esto que acabo de comentar en términos económicos. Completamente, doctor Germán. Bueno, hay algo muy importante, y es que quiero citar una frase que siempre me ha marcado desde muy niño. Todo hombre que esté dispuesto a apostar su vida por sus convicciones simplemente está condenado al éxito. Haciendo referencia a lo que usted nos comenta, nada en la vida que se haga sin arriesgar tiene verdaderamente honor y valor. Por supuesto, usted está diciendo que es el dinero, y por supuesto el dinero público es sagrado, es lo más sagrado, pero estas son decisiones que no se hacen de una forma emocional o de
velocidad mental o de inmediatez así que porque el presidente quiso y entonces sin conocimiento se atrevió a hacerlo. Hay detrás de todo esto hermoso un equipazo de trabajo, personas profesionales capacitadas para poder garantizar en ese movimiento un éxito. Obviamente, como usted dice, eso representan riesgos, pero como yo le decía, en esto hay que apostarle a los principios, a los valores, a la visión que Nayib Bukele tiene, y en cada movimiento que hemos visto en su proceso político, social, cultural, humanitario y profesional, ha sido un líder de gran ejemplo, no solamente a nivel Salvador, mundial también. Se le ha criticado mucho, y esto obedece a lo que le preguntaba Fermín ahora, a la concentración de poder, y ha sido criticado por esas estrategias de concentración de poder, como la destitución de magistrados, sí, claro, del fiscal general dictador de la nación, y la habilitación de la reelección presidencial. Es decir, tiene carta abierta, digamos, de la ciudadanía para quedarse en el poder. Es decir, de acuerdo a los salvadoreños que son partidarios de Bukele, es decir, lo bueno permanece, lo bueno se queda. Ahí cuál es que responder a esa crítica que se le hace a nivel mundial al presidente Bukele por el tema de la concentración de poder, que es lo que a veces algunas personas, como lo dijo Fermín ahora, lo tildan de dictador. Sin la semántica, eso es un dictador. Que le ha dado buenos resultados, sí, no hay que negarlo, y que ojalá sin violar los derechos humanos, porque también vemos que toda aquella persona que tenga un tatuaje ya es calificado como un delincuente, y eso no está bien, y que, bueno, a ustedes les deseamos éxito, pero yo lo veo imposible en un país como Colombia, repito, y me diste la razón, porque aquí no es el sistema. Tenemos un ejemplo muy palpable, y ayer lo hablábamos, antes de ayer lo hablábamos con la Secretaría de Gobierno de Dos Quebradas, cuando todo mundo sabemos dónde están las ollas, donde todo mundo sabemos dónde venden las armas, donde todo mundo sabemos dónde venden las drogas, y con ello no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no se pueden tocar, porque se necesita hacer un proceso judicial para poder llegar a ellos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a implementar un sistema como el de El Salvador, que bien valdría la pena implementarlo, pero el sistema judicial en Colombia imposiblemente lo van a hacer, porque desde el Congreso nunca han querido reformar la justicia por algunas conveniencias, y eso no va a ser muy fácil, o sea, no va a ser fácil que llegue a Colombia. Por supuesto, doctor Fermín, y yo le tengo una respuesta también muy chévere. Nada en esta vida es fácil, y por eso mismo hemos llegado nosotros. Por eso mismo, jóvenes y personas de todas las edades en este momento estamos levantando la mano y estamos diciendo aquí estamos. En El Salvador y en muchos otros países siempre se ha dicho lo mismo. Es imposible, mucha gente lo ve difícil, no lo ven capaz. No hay ningún problema, todos tienen derecho, el doctor Fermín tiene derecho a decir que es imposible. Muchos otros tienen derecho a burlarse, otros tienen derecho a decir, venga, podemos hacerlo. Eso es la democracia. La democracia es la opinión y la participación de cada uno de nosotros. Desde nuestra parte de Bukelistas Colombia estamos más convencidos que nunca. Hoy quiero decirles a todos ustedes colombianos, a todas las personas que nos ven, aquí estamos prestos y dispuestos a hacer algo muy importante. Como lo acaba de decir el doctor Fermín, hay que hacer una reforma. Tienen que llegar los congresistas que también aprueben a favor del pueblo. Por eso los invito a que sean muy cuidadosos el próximo año cómo van a votar. Miren cómo está nuestro país en este momento. Está atrapado por la delincuencia, por el crimen organizado, por el narcotráfico y sobre todo por la politiquería que tantas décadas nos tienen castigados, dándonos látigo al pueblo, y el pueblo obviamente sin tener en ese momento como visión, porque lastimosamente el miedo ha agarrado a las comunidades, ha agarrado al pueblo colombiano, y por eso yo hoy los invito, no nos tenemos que alzar en armas, porque esta misma situación se viene presentando desde hace más de 50 años, ¿sí? Muchos se alzaron en armas y ya sabemos qué pasó. Nosotros estamos con las manos limpias, tenemos la honestidad presente y por eso estamos aquí, mostrando nuestro rostro, mostrando una oportunidad y de algo que no es imposible. En El Salvador decían lo mismo y ya sabemos todos qué pasó. Sí, continuando hablando de los logros y desafíos del presidente Nayib Bukele de El Salvador, aquí hablan de la reducción de la violencia. La tasa de homicidios intencionales disminuyó un 51.3%
en el 2020 comparado con el año 2019. Ahora hablemos de la aprobación popular que tiene el presidente Bukele. Según una encuesta de Sid Gallup, el 85% de los salvadoreños califica positivamente las actividades en el área de seguridad y el 91% de los salvadoreños está de acuerdo con las medidas tomadas contra los grupos terroristas. Críticas y controversias. Su gobierno ha sido acusado de negociar en secreto con pandillas y de violar derechos humanos. ¿Qué noticia tiene de eso? Lo de siempre, mi querido Germán, y más en este país sucede también. Cuando hay personas que quieren hacer cosas buenas, el enemigo es el primero en contraatacar. Y yo sí le digo, hay personas tan malvadas que usan también en muchas ocasiones medios de comunicación para ir a difamar sin pruebas. Y todos sabemos las pruebas que en este momento se tienen en El Salvador. ¿Cuáles son? La reforma de una nación que necesitaba y pedía a gritos vida, que pedía a gritos salvación, que pedía a gritos libertad. Obviamente, aquí también pasa lo mismo, doctor Germán, en Colombia y en Dos Quebradas. Cuando alguien quiere hacer algo bueno, ahí de una salen a contraatacar, a atacarlo. Pero por lo mismo, aquí tenemos que estar firmes, porque creemos que no es imposible y estamos prestos y dispuestos, y aquí yo levanto la mano, como un joven más, como un ciudadano más, a decir, venga, si nos unimos podemos hacer la diferencia, pero lastimosamente a nivel nacional nos hemos comprado la idea de que acabar con el crimen es imposible. El alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador fue el presidente, antes de ser presidente, Bukele. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, donde implementó programas sociales y de infraestructura. Fundador de Nuevas Ideas. En el año 2018 fundó su propio partido, Nuevas Ideas, que ha obtenido importantes victorias electorales. ¿Hacia dónde va el movimiento bukelista aquí en Colombia? Bueno, nosotros queremos hacer lo mismo que se logró hacer allá en El Salvador. ¿En qué sentido, doctor Germán? Antes era el bipartidismo, o era Arena o era el FMLN, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que poco tienen de esa visión, porque cuando de verdad se tiene voluntad política, amigos oyentes, cuando se tiene voluntad política se pueden hacer cosas gigantes, pero lastimosamente quienes llegan en nuestros municipios, en nuestro país, han sido personas que usan este tipo de medios para engañarlos a ustedes y no para mostrar coherencia. Por eso mismo, ¿qué queremos nosotros hacer? Basarnos en el ejemplo, en el poder del ejemplo, de esa grandeza que proviene del Salvador, de los principios y los valores. Insisto, ¿por qué ondeo tanto en esto? Porque la generación que está naciendo en este milenio tiene que hacerse cargo. Si no nos hacemos responsables nosotros de nuestro destino nacional, ¿quién va a venir a salvarnos? ¿Quién va a venir a hacer la tarea? Esta semana falleció Miguel Uribe. ¿Cuántos candidatos no han muerto por afrontar de frente? Exacto, asesinados, doctor. Y por eso mismo, si no ponemos de frente, yo no le estoy diciendo a toda la población, venga, pongan todos la cara, porque yo sé que muchos cuidan su hogar, sus esposas, sus esposos, su familia. Una de las cosas que le he admirado al presidente Bukele fue esa decisión que tomó, que además debe ser ejemplo mundial, es el tema de la decisión de los presos, cómo coger allí más de 20.000 presos y ponerlos a trabajar, sacarlos incluso de las cárceles y llevarlos y montar todo un aparataje económico, productivo, agropecuario, automotriz, etcétera. Es decir, y eso que el Estado paga por las confecciones de ropas para los militares, para los hospitales, coger esa plata, ahorrarse esa plata, porque en esos contratos se roban la plata y lo hacen directamente los presos y están trabajando, están entretenidos y les están pagando y les están rebajando pena. Y no incluye eso los delitos de lesa humanidad. Esos están allí quieticos y allí los van a dejar. Esos no tienen derecho a eso. Me parece que fue algo admirable. Aquí hice yo una nota al respecto porque me pareció un tema muy importante. En Colombia acaba el senador Gustavo Moreno de aprobar un proyecto en Colombia muy similar. Ojalá lo pongan a funcionar, lo pongan en la parte operativa funcione bien, porque creo que hay ahí un tema de una decisión carcelaria de lo que adolecemos mucho aquí en Colombia. Pues le agradecemos mucho a Kevin Andrés Giraldo Calle Bukele,
el haber estado con nosotros acá en el informativo. Es una tarea que sé que es dispendiosa, pero que les va a ir dando su resultado en la medida que van promoviendo. Lo quiero preguntar últimamente es, ¿ustedes han pensado ese movimiento traer a Bukele aquí a Colombia, a dar alguna conferencia o algo parecido? No, muchas gracias, doctor Germán, al doctor Fermín Torregrosa y a todos ustedes como equipo de trabajo. De verdad, muy agradecido desde el alma, desde el corazón por esta hermosa oportunidad. Esto es la democracia, debatir, argumentar, hablar, poner sobre la mesa estas ideas. De verdad, muchas gracias. Y respondiendo a su pregunta, doctor Germán, por supuesto que hemos pensado invitar al presidente Nayib Bukele. Qué mejor poder tenerlo acá. Actualmente no se puede mientras él esté en función de cargo, ¿verdad? Porque eso iría en contra de diplomacia y geopolítica. Es un jefe de Estado. No, y sobre todo que aquí en Colombia hay un gobierno que no gusta de Bukele. Es decir, Petro ha sido de los fuertes críticos del presidente Bukele por la supuesta violación de los derechos humanos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, que Dios les bendiga grandemente y gracias por estar conectados en este hermoso espacio. Dios les bendiga grandemente. Son las 7 de la mañana, 39 minutos.